Nacional del Comercio Exterior. Ese es el nombre del tema que vamos a abordar hoy, marco institucional del comercio exterior. ¿Eso qué quiere decir? Que hay unas instituciones que participan en el comercio exterior. Eso quiere decir que el comercio exterior, es decir, lo que nosotros compramos y vendemos entre residentes y no residentes, es un aspecto tan importante, tan delicado para la economía, para las personas, que requiere que hayan unas instituciones trabajando para que salga bien. Eso es. Así como es de importante para un país la educación, por ejemplo, que todas las personas puedan acceder a la escuela, los colegios, que se puedan formar, así como ese tema es tan importante para un país. Es decir, lo que le podría pasar a un país que no tenga garantizadas las condiciones educativas para su población, ya ustedes se podrán imaginar eso qué significa. Es lo mismo que le podría pasar a un país que no controle su comercio exterior. Porque si nosotros dejamos que las importaciones, digamos, se descontrolen, afecta la competitividad de las empresas, la canasta familiar de los colombianos, los ingresos del Estado por concepto de aranceles, etcétera, etcétera. Luego, entonces es un asunto que hay que mantenerlo bajo control. Así como existe en el caso de la educación, el Ministerio de Educación, las universidades, los colegios, en el caso del comercio exterior, también existen unas entidades, de tal suerte que si ustedes trabajan en esto, si ustedes se van a relacionar con el comercio exterior en Colombia, es importante que conozcan cuáles son esas entidades. ¿Qué hacen esas entidades? Porque como es un tema que está reglamentado, yo tengo que hacer las cosas como dice la ley. Y quien se encarga de garantizar que se cumpla la ley son las entidades. Nosotros conocemos a la DIAN, ¿cierto? Casi todo el mundo habla de la DIAN cuando habla de comercio exterior, de importaciones. Pero esa es la entidad quizás más visible. Hay un ejército de entidades, un montón, diría yo. Todas son importantes, unas más que otras. En la medida en que yo las conozca y sepa qué le puedo pedir a cada institución, pues entonces tengo la posibilidad de desenvolverme con idoneidad en el ámbito del comercio exterior. ¿De acuerdo? Ese es el tema que vamos a abordar hoy. Ayer y antier hemos estado hablando de cuál es el modelo actual en el que se realizan los intercambios. Dijimos que se llamaba globalización y que tenía unas ruedas para que el modelo corra, para que el comercio exterior corra, requiere una rueda. Una muy importante son las instituciones que colaboran entre sí. Esas instituciones yo las puedo clasificar. Para que no se me resulte tan dispendioso, vamos a mirar una clasificación. Y sobre la base de esa clasificación, entonces lo podemos comprender mejor. Ese es nuestro tema de hoy. Pero antes de eso, pues hagamos un poquito de calentamiento, un poquito de
contextualización, puede ser la palabra, sobre la base de los temas que hemos visto hasta ahora. Ya nosotros podemos definir qué es comercio exterior. Eso en palabras, por ejemplo, de Julián, ¿cómo lo dirías? Tu hermano, tu amigo, tu papá. Te pregunte, bueno, mijo, venga, usted ya lleva una semana viendo este tema. Dígame, ¿qué es comercio exterior? Que yo realmente no sé. ¿Cómo le responderías, Julián, en tus propias palabras? Pues yo les diría que como tal es la relación que tienen los países para importar y exportar sus bienes y servicios, ya sean manufactureros o, o pues servicios como tal. Así y pues también uno de los aspectos más importantes es que ningún país puede ser netamente independiente, ya que pues siempre va a necesitar de los bienes o servicios que le proponga o que le produzca el compañero o el vecino. Eso es una muy buena respuesta. ¿Sí? Él la entendería perfectamente. Pero si por ahí estuviera escuchando tu hermanito menor y preguntara, este es para Nicolás Sebastián, Cristancho mejor, ¿y qué es una importación, Sebastián? Porque Julián nos dijo que importan y exportan, pero eso le quedó sonando al niño y preguntó, ¿y qué es una importación? No me deja hablar. Esto no me deja hablar. ¿No te deja? Yo te escucho. Hola. ¿Me escuchan? Sí, bastante bien. Qué pena ya. Bueno, una importación es cuando nosotros recibimos mercancía y a cambio damos divisas a un país vecino o a distintos países. Ok. O A, ahí tú le puedes decir una zona franca. Siempre acuérdense que también si yo compro mercancías de empresas que están en zonas francas, también se registran como importaciones, porque las zonas francas tienen un régimen especial y en materia de comercio exterior se comportan como si fueran otro país. ¿De acuerdo? Entonces, importar es traer mercancías o contratar servicios de otros países o de zonas francas. Exportar es lo contrario, es vender mercancías o venderle servicios a empresas, personas, gobiernos que estén en otros países o en zona franca. Y en todos los casos, recibir o entregar a cambio moneda extranjera. Ahí ustedes ya tienen la forma de eh, cañar, como dice uno, ¿cierto? Porque yo estoy estudiando comercio, eh, por lo que dijeron ambos, tanto Julián como Nicolás, Sebastián, bueno, mejor el apellido, voy a tratar de precisar el nombre, Cristancho, yo les entendí y la persona que les escucha dice, ah, ok, este chino sabe ya en qué está creciendo académicamente. ¿Listo? Ahora, siguiendo con ese ejercicio de contextualización, eh, ¿qué le pasa a un país que no controla su comercio, que no administra bien su comercio y termina, digamos, desordenándose y cada quien compra lo que quiere, de donde quiere, en la cantidad que quiere, o vende lo que quiere a quien quiera y en la cantidad que quiera? ¿Qué le podría pasar a un país que no controle su comercio exterior? ¿Cuáles podrían ser los daños, Sofía? Esto es un quiz Pues, oral, ¿no? señor, Estamos en un quiz oral.
Sí, señor. Pues inicialmente, digamos que otros países no van a querer como hacer tratados de comercio con él, pues porque se van a dar cuenta de que no es un país conveniente para hacer estos y pues van a disminuir las cantidades de sus ingresos y pues va a caer. Ujú, ok, es decir, eh, eh, va a tener un resultado negativo en su comercio exterior. Se desordenó y compró más de lo que debía, o compró lo que no debía, ¿cierto? O compró a quien no debía. Si usted compra más de lo que necesita, genera internamente un exceso en la oferta. Y un exceso en la oferta inmediatamente hace que los precios caigan. Y cuando los precios caen, las empresas sufren. ¿De acuerdo? Si usted compra a quien no debe, probablemente está violando los acuerdos comerciales que se suscriben entre los países, porque cuando usted firma un acuerdo con un país o con varios países, usted se está comprometiendo a comprarle a él. Y si ese país produce las mercancías que usted necesita y usted se las compra a otro, usted está violando ese acuerdo. ¿Bien? Entonces, el comercio debe ser controlado porque si hay decisiones equivocadas por parte de quienes participan, principalmente de las empresas, que son las que más movimientos hacen, terminamos perdiendo todos. Por eso es que hay que regularlo. Por eso es que tienen que existir unas instituciones que si en un momento dado usted está comprando más de lo que necesita, la institución entre a decirle, por favor, esto no se debe, está incurriendo en una infracción y eso merece una sanción, que puede ser con dinero, que puede ser con decomiso de la mercancía, que puede ser con cierre del establecimiento. Es decir, es muy importante que ustedes tengan claro que cuando las empresas deciden hacer comercio exterior, están obligándose a seguir unos controles institucionales que son vigilados, sancionados y que pueden arruinar, digamos, el propósito que la empresa tenía cuando decidió incursionar en los mercados internacionales. Es exageradamente abundante la cantidad de sanciones que se presentan en el comercio exterior por mala aplicación de la normatividad, por incursión en procedimientos equivocados. Yo lo comparo con lo que sucede en movilidad. La cantidad de comparendos que se aplican en Bogotá, por ejemplo, son exagerados. Es decir, eso es un problema público. Porque la gente desconoce en buena parte, ¿no?, los requisitos que hay que seguir para poder conducir una moto o un carro o una bicicleta hoy en día también. Con el comercio exterior sucede lo mismo. Son innumerables los procesos, las disputas entre la DIAN y los usuarios por sanciones aplicadas a errores en la acción o la omisión.
de la norma, de los requisitos, de las obligaciones. Y para eso entonces, pues hay unas instituciones que están encargadas de velar, de apoyar, de asesorar, ¿sí? Al gobierno colombiano no le quedó, fíjense este hecho, no le quedó otro camino que crear unas figuras jurídicas que ayudaran a los usuarios a adelantar sus trámites aduaneros. Era tan alto el volumen de sanciones, los errores en la aplicación, en los trámites, en los procedimientos de comercio exterior, que se crearon las sociedades de intermediación aduanera. Se conocen cariñosamente como las CIAs, que son intermediarios, pero se llaman sociedades de intermediación aduanera. Porque el pequeño y el mediano empresario, el que ustedes van a atender, pues no tiene las condiciones para hacer bien una importación o una exportación, lo que hemos dicho varias veces. Y como lo hacía con sus recursos escasos, se equivoca. Y al equivocarse, tome. Y vuelve a intentar y se vuelve a equivocar en otra cosa y tome. Entonces la DIAN se convirtió en un verdugo. Y muchas empresas dejaron de importar y prefirieron recurrir a otras figuras, ¿ven? Entonces la DIAN dijo, bueno, esto lo tenemos que resolver porque tampoco le interesa al gobierno castigar, desanimar. Y crearon las CIAs, que son, repito, sociedades que se encargan de brindarle acompañamiento a las empresas en el proceso de comercio exterior. O sea, ustedes con toda seguridad que podrían vincularse muy rápidamente a una CIA con lo que están estudiando. Hoy en día ya las empresas no tienen departamentos de comercio exterior. Anteriormente eran unos monstruos en cada empresa. Pero a partir de la creación de las CIAs, para que ellas se pudieran sostener, el gobierno obligó que cualquier operación que supere los $10,000 tiene que ser contratada con una sociedad de intermediación aduanera. Y con eso, de paso, logró reducir repito, catastrófico número de sancionados en la implementación de la normatividad aduanera. Entonces, comercio exterior, en Colombia particularmente, requiere de la presencia de unas instituciones. Ustedes, como parte de su proceso de formación, deben saber cuáles son esas instituciones. Vemos que es uno de los aspectos claves del curso. Vamos a hacer un ejercicio personal, cada uno. Cada uno rápidamente va a entrar a buscar con ese link información en internet, va a decir instituciones del comercio exterior colombiano. Así nada más. Y mira, en Word, en YouTube, en cualquiera de esos. Y me dicen en 5 minutos una cualquiera que les haya llamado la atención. Ah, profe, yo vi aquí Bancoldes, o profe, yo vi aquí el ICA, profe, aquí me salió Ministerio de Defensa, o profe, me salió Fincoldes, qué sé yo. 5 minuticos. Cada uno entra, busca y luego me dice cuál vio. Instituciones que participan en el comercio exterior.
8:38, 8:45. Les escucho. Estamos en quiz, ¿no? Yo todo eso lo voy sumando aquí y lo voy anotando y después lo ponemos en nuestra matriz. Así que hagan el ejercicio. 8:43.
Listo, chicos. ¿Encontraron? Andrés, Sí, sí, señor. una que te llamó la Eh, atención. la que más me llamó la atención fue Bancoldex. Ok. Bancoldex es el Banco de Desarrollo Empresarial que Ujú. tiene Colombia, que a través de instrumentos financieros y no financieros, lo que hace es que busca que el desarrollo como tal, el desarrollo, competitividad y crecimiento de las empresas de Colombia, bien sean exportadoras o bien sea para el mercado nacional. Excelente. Entonces, por ejemplo, algunos de los servicios que prestaban Coldex es créditos, garantías de los créditos, programas de capacitaciones y desarrollos empresariales, obviamente, da asesoría gratuita en el derecho comercial, laboral y tributario, que pues me imagino que eso es para el desarrollo como tal de la empresa, y también Ajá. da asesoría integral para los creadores de empresas, pues también como que apoya las empresas nacientes. Hay que, algo muy importante que me llamó la atención es que es un banco de segundo piso. Ujú. Entonces, Ujú. yo también busqué qué es un banco de segundo piso. Y un banco de segundo piso es un banco que no desembolsa directamente los créditos al usuario final. O sea, el banco de segundo piso es el que da los recursos, pero no lo desembolsa al usuario final. Entonces, por ejemplo, un empresario pide a una entidad financiera un crédito. Entonces, lo que hace esa entidad financiera es que le pide esos recursos al banco de segundo piso, en este caso Bancoldex, ellos se lo dan a la entidad financiera y la entidad financiera es la que se lo desembolsa al empresario final. Eso fue como lo que más Hola. me llamó la Excelente. atención. Excelente. Excelente. Excelente, Andrés. Muchas gracias. ¿Vale? Ya lo precisamos un poquito más. Julián, ¿cuál le llamó la atención? Pues yo encontré Incontec, que es el Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, que básicamente es una entidad que fomenta la normalización, la certificación y la gestión de calidad en Colombia y pues para las exportaciones y principalmente también para las exportaciones. También encontré ProExport, que se encarga de la promoción comercial, que no sea tradicional, específicamente en las exportaciones, y el turismo internacional y también la inversión extranjera. Ok, muy bien, ¿no? Bien escogidas y también bien presentadas. Ya comentamos un poquito más. Gracias, Julián. Sebastián, ahora sí no se me olvida. ¿Qué entidad miraste? ¿Te llamó la atención? Yo también escogí Bancoldex. Ujú, te gustó Bancoldes, muy bien. Bueno, ¿lo digo? Sí, claro, un comentario adicional a lo que nos comentó Andrés, que te gustó. Bueno, este banco opera en Colombia como banco de redescuento, donde ofrece bienes y servicios financieros a empresas que ya hacen parte de la cadena de bienes y servicios de Colombia. Me llamó la atención porque sirve para el Estado colombiano para respaldar un plan estratégico exportador. Listo, Bancoldes. Y finalmente Sofía. Sofía, ¿hiciste la mirada de alguna entidad? Sí, yo miré una que se llama ProExport, que esa es la entidad encargada de la promoción del turismo internacional y la inversión extranjera. Encontré que identifica oportunidades de mercado internacional de las empresas, hace el acompañamiento en el diseño de planes de acción y hace contacto entre empresarios a través de actividades de promoción comercial, inversión y turismo internacional. Ok, perfecto. Todos lo encontraron, todos lo dijeron, eh, pero vamos a intentar precisar un poco más. Yo los entendí. Ustedes pueden ganar un poco más de cancha para que cuando se encuentren con una persona que, por ejemplo, tenga una empresa y no tenga capital de trabajo, usted le diga, no, venga, mano, si usted quiere exportar, tiene un buen producto, ¿no? Quiere exportar, no tiene capital de trabajo, vamos a Bancoldex. Bancoldex es el banco de los exportadores. No le da la plata a usted como exportador. Se la da a un banco comercial para que un banco comercial se la entregue a usted con 2 o 3 puntos de descuento. Venga, si usted quiere exportar, es Bancoldex la entidad que va
a acompañarlo en este proceso. Es una entidad mixta, porque la plata la pone el Estado, son recursos públicos, pero quien la administra son los bancos, que son entidades privadas, por eso es mixta. Pero bueno, Uy, qué pena. sí, 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 sí. También yo ahí, pues no sé si fui solo yo que leí que, pero que exceptuaba el sector agropecuario. Otra vez, ahí se te entrecortó un poquito. ¿Cómo? O sea, sí que Bancoldes presta todos esos servicios, pero o sea, que como que aparta un poquito al sector agropecuario. Ok, o sea que el sector agropecuario, digamos, no hace parte de las empresas que cubre, que atiende, que acompaña Bancolde, porque el sector agropecuario generalmente tiene sus propios instrumentos financieros. Entonces, para no entrar en duplicidad de acompañamientos, digamos que las entidades financieras segmentan sus nichos de mercado. Un poco es eso. Vamos a clasificarlas con la siguiente diapositiva. Ahí. Vemos que como hay tantas entidades, ustedes mencionaron varias, todas importantes, todas con funciones diferentes, una manera de clasificarlas para no perderme es a través del ámbito. Entonces, creo que no les estoy compartiendo pantalla, voy a mirar, asegurarme. No recuerdo. Ok, muy bien. Compartir. Ahí lo estoy compartiendo. Entonces, insisto, es necesario para que el comercio exterior funcione bien que existan unas instituciones que ayuden de distintas maneras. La destreza, la habilidad que ustedes tienen que tener es poder identificarlas y decir en cada caso qué acompañamiento te puede prestar la institución. Es tan importante el comercio exterior que el Estado lo controla, que el Estado lo administra, que el Estado tiene unas entidades para lo que el usuario requiera. El comercio exterior en Colombia, por constitución, es un servicio público. Fíjense el carácter que tiene. Es como la salud. Entonces, quien esté interesado en hacer comercio exterior, constitucionalmente cuenta con una serie de instrumentos para poder hacerlo posible. Muchas veces no los conocemos. Muchas veces las empresas no se dan cuenta. De ahí que con esta información, con esta fundamentación, ustedes ya quedan habilitados para hacer uso o decirle a quienes están en el medio cuáles son los mecanismos que tienen para acceder a mejores condiciones de exportar o importar en Colombia. Repito, como son tantas, para no empantanarme, lo que hacemos es que las clasificamos. Vamos a clasificarlas primero de acuerdo con el ámbito, es decir, si son instituciones nacionales o internacionales, el ámbito de sus operaciones. Una entidad que tiene como ámbito la nación o el país podría ser la DIAN. La DIAN no puede salir a controlar y a acompañar el comercio exterior a Venezuela o a México, ¿sí? Es una entidad cuyo ámbito es nacional. El ámbito es internacional, al contrario, cuando la entidad tiene la posibilidad de hacer acompañamientos más allá de las fronteras de un país. Entonces, por ejemplo, la Organización Mundial de Comercio o, por ejemplo, la Cámara de Comercio Internacional. La otra forma de clasificar a la entidad es de acuerdo con el sector al que pertenece. Entonces puede ser privado
puede ser pública o puede ser mixta, cuando tiene cosas del privado y cosas del público. Una entidad que pertenece eminentemente al sector privado es un banco, Banco de Bogotá o cualquiera de estos. Juega un papel fundamental para el comercio. Porque si usted no tuviera cómo hacerle llegar al que le está vendiendo o al que le está comprando la moneda, pues no se podría dar el comercio exterior. Usted no se lo va a poder enviar con un amigo, ni se lo va a poder enviar en un sobre. No, usted obligatoriamente tiene que usar un banco. Y los bancos pertenecen al sector privado. Las entidades también pueden pertenecer al sector público. La DIAN, por ejemplo, es un caso típico de entidad pública. O también, repito, tener una participación de carácter mixta. Lo que ustedes tienen que aprender es a identificar, esta entidad pertenece a este sector, esta entidad tiene este ámbito de participación en el comercio. También las puedo clasificar de acuerdo con el papel, el rol que desempeñan. ¿Qué hace la entidad? ¿Cuál es su función? Entonces hay entidades que formulan, es decir, que establecen lo que se debe hacer en el comercio. Hay entidades que ejecutan lo que otras formularon y hay entidades que controlan. Entonces, si yo entro a la página de la DIAN para seguir con el ejemplo y averiguo por el objeto de la DIAN, voy a encontrar que es una entidad que se encarga de hacerle vigilancia y control a el cumplimiento de la normatividad establecida para importar o exportar en Colombia. ¿Sí? Entonces, inmediatamente la podría clasificar como una entidad de control. Pero si abriera la página del Ministerio de Comercio y leo sobre la función de este ministerio, voy a encontrar que es la entidad que establece la reglamentación, los requisitos, la política para poder importar y exportar en Colombia. Es decir, es una entidad formuladora. ¿De acuerdo? Entonces ya tengo claro cómo identificar el ámbito, cómo identificar el sector y cómo identificar la función. Pero hay otras formas de clasificarlas. ¿Sí? Entonces la puedo clasificar por el tamaño. Puedo decir que hay organizaciones que participan en el comercio internacional que son de gran, por ejemplo, la DIAN es una entidad que tiene presencia en todo el país. Tiene más o menos unas 2.500 oficinas a nivel nacional. Tiene cerca de 50.000 funcionarios y más de 35.000 oficinas. Es una entidad importante, de un tamaño importante. También las puedo clasificar de acuerdo con su visibilidad, es decir, es visible, no es visible, de acuerdo con los ejemplos que ustedes dieron, Icontec, por ejemplo, es una entidad que juega un papel clave, supremamente clave. Es una entidad poco visible. Hay muy poca gente que sabe cuál es el papel. Es una entidad del Estado, ¿sí? Y tiene como función certificar los procesos técnicos para la fabricación de bienes y servicios que luego van a los mercados internacionales. Mejor dicho, aquí ustedes lo que tienen que es aprender a identificar la entidad y a saber lo que pasaría si esa entidad no existiera en el comercio. Hoy en día,
la gran mayoría de los productos que se comercializan en los mercados internacionales tienen que tener o deben cumplir con unas certificaciones técnicas. ¿Quién certifica técnicamente su producto para que pueda ir a los mercados internacionales? El ICONTEC. ¿Qué pasaría si no existiera el ICONTEC? Que usted no podría cumplir con ese requisito. Si usted va a traer productos de otro país, usted necesitaría tener una tranquilidad de que lo que está trayendo cumple técnicamente, ¿cierto? Luego, entonces, la certificación que entregan en este caso el ICONTEC en Colombia y otras entidades en cada país, porque esto no funciona solo en el nuestro, pues me daría la tranquilidad o me permitiría cumplir con ese requisito. O sea, ustedes deben saber cuáles son. Es más, ustedes podrían tener mañana o pasado mañana una vinculación laboral con ese ejército de instituciones de acuerdo con lo que están estudiando, porque en el comercio exterior no se participa solamente importando o exportando, ¿no? Hay otras formas de participación. Es decir, pueden ser entidades que participan de manera directa, como la DIAN, o entidades que participan de manera indirecta, digamos como el ICONTEC, cuando usted no está obligado a certificarse. Eso es básicamente entonces nuestra primera idea fuerte. Hay muchas instituciones que participan, pero es necesario clasificarlas y la vamos a clasificar de acuerdo con el ámbito del sector, la función y otras formas de clasificación. Ahora sí podemos empezar a conocerlas dependiendo de cada uno de estos aspectos. Damos una pausa chiquitica para un café, 9:05. Veamos para continuar 9:10. ¿Listo? Ya continuamos entonces. Listo, profe.